Danaus al aire, un programa donde te hablaremos de la música y los músicos de Morelia y sus alrededores. Sean todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes. Los encuentra aquí Montserrat García, oboísta de Ensamble Danaus, con la segunda cápsula de información sobre los elementos que hacen la música posible. La vez pasada nos preguntamos el qué era la música, en qué consistía, el por qué consideramos música algo o no lo consideramos música y de qué dependía que nos pareciera algo bonito o que no nos gustara. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de los elementos que conforman el sonido y después lo que es la melodía. Todos podemos estar de acuerdo en que la música se forma de sonidos. ¿Pero qué es un sonido? Una definición simple nos dice que el sonido es una onda de energía que viaja por el aire y mueve las cosas a su alrededor, es decir, las hace vibrar con su energía. Cuando un cuerpo produce un sonido, lo que hace es que libera esta energía en forma de ondas y atraviesa el espacio hasta que colisiona con otro objeto. Este objeto a la vez puede vibrar con la energía que le está dando el movimiento de las ondas y en nuestro caso, nuestro cerebro puede interpretar esa vibración con los oídos y darle un significado. Aunque el sonido sin ninguna forma distinguible puede ser clasificado como ruido, un sonido musical generalmente tiene una altura medible y perceptible a la que identificamos como frecuencia. Una frecuencia es el número de vibraciones regulares que emite una vibración por segundo. La altura de un sonido depende de la longitud o el tamaño del objeto vibrante. Por ejemplo, una cuerda corta vibra más rápido que una cuerda larga. Es por eso que el violín suena más agudo, más alto que el contrabajo. Los seres humanos tenemos la capacidad de distinguir entre estas vibraciones. Podemos distinguir de las 20 a las 20.000 pulsaciones por segundo. La unidad de medida de estas pulsaciones se le llama hertz. Conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo nuestra habilidad de escuchar sonidos más agudos. A continuación, vamos a escuchar un audio con todo el espectro que un ser humano es capaz de distinguir de las 20 a las 20.000 pulsaciones por segundo. Es posible que no escuchemos todas las vibraciones del audio y que ustedes sientan que se acabe en determinado momento. Yo los invitaría a que lo escucharan en grupo y vayan ustedes viendo cómo, dependiendo de la edad y muchos otros factores, la capacidad de distinguir estos sonidos varía. Nosotros los músicos representamos cada altura de los sonidos musicales con un símbolo a la que llamamos nota musical. Esto lo escribimos dentro de una pauta o pentagrama. Este signo nos informa la frecuencia y la duración del sonido.
Además de poder determinar su altura y su duración, un sonido musical también es percibido a cierto volumen. Es decir, podemos distinguir entre un sonido que es más fuerte o más suave que otro. También podemos distinguir un sonido de otro por la cualidad de sonido que conocemos como timbre. La vez pasada hablamos un poquito sobre qué significa timbre y que esto es lo que nos permite distinguir los instrumentos de una orquesta o la voz de nuestra mamá y nuestra abuela. Somos capaces de distinguir entre si una persona está molesta o contenta también por el timbre de la voz de alguien. Recapitulando entonces, y a manera de ejemplo sonoro, vamos a escuchar todos los valores que le podemos asignar a los sonidos. El primero es un ejemplo de duración. Nosotros vamos a escuchar un sonido de muy corto a más largo y a un poco más largo. Pero si ponemos atención nos vamos a dar cuenta que la altura y la intensidad, a la vez que el timbre, son la misma. Antes quisiera explicar que los ejemplos los voy a hacer a través de un sintetizador muy simple. Es la línea de sonido más limpia, es decir, más delgada que pude conseguir. Esto solamente por efectos de claridad. Después vamos a hablar de cómo un sonido se compone de muchos más sonidos y eso es lo que le da una riqueza y eso es lo que nos hace distinguir los timbres. Por lo pronto, vamos a escuchar una línea sinoidal haciendo una duración distinta para no confundirnos. Ahora este mismo sonido, yo le voy a cambiar la altura, es decir, la frecuencia de las vibraciones por segundo que tiene en sí. Vamos a escuchar nada más un par para distinguir y díganme ustedes si distinguen cuando va hacia los graves y cuando ese sonido ahora va hacia los agudos. En este último ejemplo sobre timbre, voy a interpolar el sintetizador y mi voz. La capacidad que tenemos nosotros de distinguir distintos sonidos que están emitiendo la misma frecuencia, con la misma duración y el mismo volumen, pero aún podemos diferenciar que están siendo emitidos por distintos objetos, es nuestra capacidad de distinguir el timbre. Ahora, se me hace importante señalar que nunca vamos a percibir un sonido en la vida real, natural, donde no vayamos a escucharlo reflejado en un espacio en el que nos encontremos. Por ejemplo, si yo estoy en un espacio muy pequeño, a todos nos ha pasado que estamos en un closet o en un baño y podemos escuchar un eco muy distinto a cuando estamos al aire libre. Esa percepción también hace que cambie el timbre y la intensidad con la que percibimos un sonido. Ahorita usé un ejemplo muy simple de un sonido muy delgado para que nosotros pudiéramos ser capaces de distinguir estos elementos sin que las demás cosas que conforman el sonido nos pudieran ir estorbando para analizarlo. Como ejemplo extra, me gustaría también hablarles un poquito de lo que significa que escuchemos más de un sonido a la vez. A eso nosotros le llamamos textura. El escuchar varios sonidos en simultáneo es lo que normalmente hacemos, pero cuando estamos hablando de textura nos referimos a cómo los materiales melódicos, rítmicos, armónicos se combinan en una obra. Ahorita no me gustaría ahondar en este tema, pero más adelante seguro vamos a volver a tocar el tema de la textura. Como es un elemento no necesariamente de un solo sonido, sino de un conjunto de sonidos, no lo había incluido, pero me gustaría también que fueran dándose cuenta cómo mientras más sonidos escuchamos al mismo tiempo, más complejo se vuelve dicho sonido. Estos son los elementos
que podemos reconocer en cada nota que escuchamos. Los invito a que escuchen en su música favorita todos estos elementos. A continuación les propongo que nos pongamos a escuchar un fragmento de la Chacona número 2, escrita por el compositor Johann Sebastian Bach, en la versión de Hilary Hahn al violín. Van a escuchar un solo timbre, pero igual podría ser interesante que hagan el ejercicio de estar pensando en las alturas de las notas, si las notas suben o si las notas bajan, y si cambia la intensidad en que las ideas que comunica hace que las notas suenen más suaves o suenen más fuerte. Y también podemos estar pensando en cuál es la relación o la proporción de la duración de las notas entre sí. ¿Son más largas o son más cortas? Y cuando sentimos el movimiento de las notas cortas, ¿cuál es la dirección que toman? Estoy segura que ya con estas ideas en la cabeza podremos echar nuestra mente a imaginar esos sonidos en otro contexto. Ahora entendemos mejor cómo funciona el sonido y qué elementos contiene. Se ha hablado mucho de cómo la música es el lenguaje universal. Y la verdad, entender la música como un lenguaje sí que podría servirnos para hacer comparaciones y ayudarnos a entender muchos conceptos. Aunque me gustaría recalcarles que fuera del concepto metafórico, pues no es correcto.
pues, aunque la música nos sirva para transmitir emociones y sentimientos, no es en sí un lenguaje que sirva para comunicar información de la forma que lo puede hacer cualquier idioma. Si les interesa este tema, igual otro día podríamos abordarlo con mayor profundidad. Pero, por lo práctico que puede ser, vamos a pensar en los sonidos como las letras de un alfabeto. Para poder nosotros formar palabras, tenemos que agruparlos de cierta manera para que tengan sentido. Es ahí, cuando empezamos a juntar sonidos para que tengan sentido, que empezamos a hablar de melodías. Melodía debe ser uno de los elementos de la música más fáciles de entender, porque uno los puede escuchar y entender. Es un concepto universal que es compartido por la mayoría de las culturas musicales del mundo. Una melodía es un conjunto de notas que percibimos como una sola unidad organizada. Cuando escuchamos sonidos tocados uno después de otro, nuestro cerebro nos ayuda a encontrar una relación entre dichos sonidos, de la misma forma que cuando escuchamos palabras dentro de una oración, podemos entender su significado. Todas las melodías van a distintas alturas hacia arriba y hacia abajo de una manera propia. Le llamamos rango a la distancia que se forma entre la nota más grave y la nota más aguda de nuestra melodía. Este rango puede ser muy pequeño, tan fácil como una canción infantil, o muy amplio, como las melodías que son tocadas en las orquestas por los instrumentos musicales. Los componentes que forman una melodía son como las partes de una oración. Una frase, en el sentido musical, funciona exactamente igual que la idea de frase en un lenguaje, es decir, es una estructura un poco más compleja que una oración. La música occidental a la que estamos acostumbrados a escuchar le gusta crear sensaciones de tensión y reposo. Casi toda la música que ustedes van a escuchar son como mini historias que tienen un desenlace y un final, por más pequeñas que sean. Las frases, tanto las del lenguaje como las musicales, tienen distintas formas y funciones. Por ejemplo, las hay que pareciera que quedan inconclusas, como cuando nosotros hacemos una pregunta. Estamos esperando que tenga una respuesta, ¿cierto? También hay unas que suenan muy contundentes, como cuando estamos dando una orden o como cuando estamos contestando una pregunta. Si nuestra melodía tiene una parte textual, normalmente la frase musical se alinea perfectamente con la oración formada por las palabras. Podemos considerar una pieza muy popular como son las mañanitas. Voy a recortar esta pieza por frases melódicas para que podamos reconocerlas. Queridos radioescuchas, estuve buscando mucho qué versión ponerles, pero para mis fines didácticos voy a tener que cantárselas yo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser su cumpleaños, se las cantamos a ti. Disculpen mi ejemplo, pero espero que sirva para notar que las 3 primeras frases es como si nos estuvieran llevando hacia un punto de tensión que se libera hasta la última frase. Esto quiere decir que las 3 primeras tienen una cadencia inconclusa o incompleta. La palabra cadencia la vamos a escuchar varias veces en este programa. En este caso hace referencia a el final de una melodía. Una cadencia puede ser conclusiva o puede ser inconclusa. En este caso nos sirve para mencionar cómo esta sensación de tensión que estamos generando con nuestra forma musical, en este caso un movimiento que sube, es decir, es ascendente, no tiene un final hasta nuestra última frase. Esto hace que la palabra David, en que cantaba el rey David, tenga un efecto climático en esta canción, mínimo en esta frase. Es, sin lugar a dudas, el punto más alto de la línea melódica de estas 4 frases musicales, que también normalmente representa el pico de intensidad. Los invito a que cuando vuelvan a cantar las mañanitas se den cuenta de esto, o al escuchar
a otra persona cantarla, pongan atención en estos detalles. ¿Dónde sienten que la frase musical se vuelve inconclusa? ¿Dónde sienten que resuelve? ¿De cuántas de sus piezas favoritas son ustedes capaces de identificar esta sensación de preguntas sin respuesta? ¿Y en cuántas piezas son también capaces de identificar la sensación de reposo de cuando termina una idea musical? Con esta pequeña reflexión quedamos. Espero que les haya parecido interesante el tema y les guste que estemos platicando de estas cosas. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas a redes sociales, tanto en Ensamble Danaos como al teléfono de WhatsApp 55 26 56 51 49. Para terminar el programa, les voy a dejar con una pieza del compositor francés Maurice Ravel. Este compositor, en un esfuerzo por hacer un estudio del timbre, hizo una pieza muy famosa que se llama Bolero. Estoy segura que han escuchado hablar de ella. En esta pieza podemos escuchar a cada uno de los distintos instrumentos musicales de la orquesta llevar una sola melodía, que poco a poco va subiendo la intensidad y con la instrumentación va variando el timbre durante toda la pieza. Les dejo de tarea que piensen en cuántas frases podríamos dividir esta melodía. Yo fui Montserrat García y nos seguimos escuchando en la próxima emisión de Danaos al aire.
Gracias por sintonizarnos. Te esperamos los jueves a las 9:30 de la mañana aquí en Radio Nicolaita, con retransmisión los jueves por la tarde en las redes sociales de Ensamble Danaus. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y tu aplicación de podcast favorito.